La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de incrementar su tasa de interés, algo nunca visto en 3 décadas, no necesariamente es la fórmula que el país requiere para controlar la inflación que ya se acerca a los 2 dígitos. Al contrario, la política de la actual administración es rebajar los intereses para que se faciliten los créditos y dinamizar la economía, aunque esto implique más inflación. Economía Hoy es presentada por... A raíz del incremento a las tasas de interés aprobado este miércoles por la Reserva Federal de los Estados Unidos, se esperaría un impacto en la economía hondureña, pero todo dependerá de las medidas que tome el Banco Central de Honduras para frenar la inflación, explican analistas. Los Estados Unidos son la economía más grande del mundo. Nosotros dependemos altamente de ellos y lo que pase allá nos afecta. Ello va a tener presiones sobre las tasas de interés internas en Honduras, sobre el consumo porque lo va a volver más caro y también va a tener presiones sobre el tipo de cambio. Luego de este aumento a los intereses en Estados Unidos, se esperaría que el Banco Central de Honduras suba la tasa de política monetaria, que es el interés que paga a los bancos privados por mantener su dinero en esa institución y así retirar circulante de la economía, la cual podría pasar desde el 3% actual a un rango de entre 4 y 4.5%. Y se espera que Honduras empiece a modificar la tasa de política monetaria hacia el alza. En 3, tal vez la suban a 4, 4.5, porque es cierto que la inflación nos está golpeando, que se espera una inflación de 2 dígitos. No obstante, otros analistas económicos desaconsejan rotundamente que se aplique un aumento a los intereses, pues consideran que debe impulsarse la producción para combatir la alta inflación que a mayo pasado alcanzó un 9.09% interanual. En el caso de países como Honduras es totalmente desaconsejable que se vaya a pensar siquiera y a ejecutar una elevación de la tasa de política monetaria que en estos momentos es de un 3%. Como tenemos bajas tasas de crecimiento económico muy raquíticas en los últimos 12, 14 años, entonces no es aconsejable pensar en eso. Para contener la inflación en Honduras hay que tomar otro tipo de medidas. Por ahora solo hay 2 opciones, dicen los economistas: impulsar el crecimiento económico o controlar la inflación. El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras explica que ante la disyuntiva de entre frenar la inflación o impulsar el crecimiento económico, él recomienda priorizar este último. Aquí hay que pesar o comparar si crecimiento económico o inflación. Y el hecho de tener que subir la tasa de política monetaria y su impacto en la reducción de la tasa de inflación no sería tan significativo como el efecto que podría tener en el encarecimiento del crédito. Así que desde nuestra perspectiva académica, pues nosotros recomendamos que la tasa de política monetaria podría mantenerse en el nivel que está, dado ese efecto menor. Por su lado, el secretario de Desarrollo Económico afirma que a pesar de la alta inflación registrada en el país, el Banco Central no ha tomado la decisión de subir las tasas de interés porque es una medida que no ha funcionado en otros países. La presidenta del Banco Central está en permanente comunicación con las autoridades monetarias de varios países del mundo y principalmente de América Latina. Y en otros países en donde aumentaron la TPM no tuvieron el efecto deseado en control de inflación, pero sí aumentaron el costo del capital. Entonces por eso es que esa medida no se ha tomado en Honduras, porque no les ha funcionado en otros países. El panorama económico mundial, así como el de Honduras, es sumamente preocupante, afirman los analistas, pues la economía podría entrar en recesión, aumentando la pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria de millones de personas en los países más pobres del mundo. Economía Hoy fue presentada